Qué alegría saludarte, te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y una vez más te doy la bienvenida a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo aquí desde los estudios de Zoom Televisión en Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Técnicas para guiar adolescentes fuera de control. Sí, técnicas para guiar adolescentes fuera de control. ¿Sabías que hoy más de 1 de cada 5 adolescentes en el mundo sufre de un trastorno de salud mental diagnosticable? Efectivamente, según la Organización Mundial de la Salud, en un informe del año 2023, el 14% de los adolescentes de 10 a 19 años ya enfrentan depresión, ansiedad u otros trastornos emocionales graves. En América Latina, también un estudio publicado en el año 2023, el mismo año de ese otro estudio anterior, reveló que casi 5 de cada 10 adolescentes presentan problemas de conducta emocional que afecta directamente la convivencia familiar y su desempeño escolar. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, voy a ponerlo ahora en términos más claros y sencillos. Significa un hijo que desafía a sus padres, una hija que se rebela contra sus padres, un hijo que grita sin razón, otro que se encierra en su cuarto y responde con gritos, o a veces no responde, mantiene silencios, una madre que llora en silencio porque no sabe qué hacer, y un padre que está en las mismas circunstancias, no tiene idea qué hacer. Padre, madre, ¿hasta cuándo tú vas a resistir esta situación? Mira, cuando tus hijos adolescentes actúan sin límites, cuando el respeto desaparece, cuando no se sabe si hablar, callar, huir, es necesario actuar. Las investigaciones muestran que el 70% de los problemas emocionales que no se atienden en la adolescencia se arrastran hasta la adultez. Esto quiere decir que lo que hoy parece una rebeldía pasajera, momentánea, puede convertirse mañana en un matrimonio roto, en una carrera frustrada e incluso podría convertirse en violencia familiar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Este programa no es una charla más, es una alarma, es un llamado urgente para que como padres despertemos y actuemos. Hoy aprenderemos técnicas prácticas y basadas en la Biblia para guiar a hijos adolescentes fuera de control. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo entender lo que realmente pasa detrás de su rebeldía, cómo entender la vida del adolescente, cuáles son los errores comunes de los padres y cómo evitarlos, cuáles son las estrategias científicas y también espirituales para reconducir la vida de un adolescente que va por mal camino. Y finalmente, cómo transformar el hogar en un lugar de esperanza, donde los hijos encuentren dirección y amor, porque si no guiamos a esta generación, podemos perderla para siempre. Quiero decirles que es bien importante. Yo afortunadamente no tuve ningún problema con mis hijas durante la adolescencia. La única razón, seguir los principios de la Biblia. Ahora quiero que comprendamos qué pasa con la rebeldía adolescente. La adolescencia es una de las etapas más complejas del desarrollo humano. Los hijos que ayer eran dóciles y dependientes, de pronto se transforman en jóvenes que cuestionan todo, discuten por todo, se aíslan, y en ocasiones desafían la autoridad de sus padres. Para muchos padres este cambio llega como una tormenta inesperada que los deja sin recursos, sin dirección. Sin embargo, para poder guiar a un adolescente fuera de control, el primer paso no es el castigo ni la represión, sino la comprensión profunda de lo que está ocurriendo en su interior. Vale la pena aclarar que aunque el cerebro termina de desarrollarse completamente a los 25 años, pues eso deja a las claras que durante la adolescencia hay cambios biológicos y cerebrales. El cerebro pasa por una reorganización significativa de la niñez a la adultez, especialmente en la corteza prefrontal. Es la parte encargada del juicio, el autocontrol, la toma de decisiones. Los adolescentes muestran mayor tendencia a la impulsividad, a la búsqueda de sensaciones debido a que esta área del cerebro pues todavía no está completamente desarrollada. Ya lo dije antes, a los 25 años termina de desarrollarse completamente el cerebro. Así que este desfase explica por qué los adolescentes pueden tomar decisiones arriesgadas sin considerar las consecuencias. Comprender esto ayuda a los padres a no interpretar cada acto de rebeldía como pura maldad, sino como parte de un proceso de maduración que debe ser guiado por los padres. Ahora, también en los adolescentes hay una búsqueda de identidad y de autonomía. Miren, los adolescentes comienzan a luchar por definir quiénes son, cuál es el lugar que ocupan en el mundo. Erik Erikson, en el año 1968, en su teoría del desarrollo psicosocial, afirmó que la adolescencia es una etapa de la búsqueda de identidad, frente a la confusión de roles que muchos de ellos experimentan.
Esa necesidad de independencia suele manifestarse en forma de oposición a las reglas que se establecen en la casa, lo que a menudo los padres perciben como rebeldía, pero en realidad simplemente el hijo o la hija está intentando establecer su propia voz, su propia identidad. Otra de las cosas que sucede en la adolescencia es que los adolescentes son fácilmente permeables por las influencias sociales y culturales. Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde los adolescentes están expuestos a miles de voces, amigos, redes sociales, influencers, que a veces no son los mejores, y tendencias culturales que muchas veces contradicen los valores del hogar. Algunos estudios de hace pocos años, del 2018, muestran que el uso excesivo de las redes sociales está vinculado con aumentos en los niveles de ansiedad, depresión en los adolescentes. Cuando los padres no comprenden esta influencia, pues tienden a culpar solo el carácter del hijo, sin atender los poderosos mensajes externos que ayudan a moldear su conducta. También otro asunto interesante es ver el impacto en la familia. La rebeldía adolescente no ocurre en un vacío, repercute en todo el hogar, todos se ven afectados. Investigaciones del año 2012 demostraron que los conflictos constantes entre padres e hijos en la adolescencia generan altos niveles de estrés en el sistema familiar y aumentan la probabilidad de rupturas emocionales que pueden durar muchos años. Es decir, un adolescente fuera de control puede convertirse en el centro de un terremoto de las relaciones dentro de la familia, afectando la salud de todos en casa. Pero quiero darte una perspectiva bíblica al respecto. La Biblia reconoce la importancia de poder guiar a los hijos en esta etapa tan desafiante. Proverbios 22:6, un versículo que he usado en varios programas aquí, especialmente cuando tengo que hablar en relación con el tema de los hijos, pues muestra precisamente eso. Este es un versículo que todo padre debiera marcar en su Biblia y tenerlo listo para compartirlo con otros, incluso con el hijo. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios llama a los padres, escuchen, a acompañar, a corregir, a amar a los hijos en su proceso, incluso cuando parezcan hijos rebeldes. Recordemos que Jesús, ¿cómo era Jesús en su adolescencia? De paso, la Biblia, aunque no muestra muchos detalles, hay un versículo que sí nos deja ver cómo Jesucristo en su adolescencia avanzaba por la vida. Ese está en Lucas 2:52. Lucas capítulo 2:52. Ustedes recordarán esta escena cuando Jesús llegó al templo. Sus padres se perdieron de él, no lo encontraban y él estaba hablando con los sacerdotes en el templo. Pero después de eso, dice la Biblia, en Lucas el capítulo 2, el verso 52, y aquí lo podemos ver, aquí está. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Noten cómo este es el modelo de desarrollo integral que los padres deben entender para sus hijos. Y es que ellos deben crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Pero cómo se hace esto? Pues se hace precisamente a través de ese acompañamiento permanente. Voy a presentar algunos errores comunes de los padres y mientras los presento, yo quiero que estés muy atento porque posiblemente tú estás cometiendo esos errores también. Cuando los adolescentes parecen salirse de las manos, la reacción natural de muchos padres es actuar de manera impulsiva. Sin embargo, los errores más comunes al tratar con hijos fuera de control no solo empeoran la situación, sino profundizan la distancia emocional entre los miembros de la familia y, por supuesto, del padre con el adolescente. Hay que identificar esos errores. Vamos a mirar algunos. 1. Permisividad excesiva. Sí, algunos padres, por temor a perder el cariño de sus hijos, optan por no establecer límites. Les permiten hacer lo que quieran, justificando su conducta con frases como, es que es la edad, es la adolescencia, ya cambiará con el tiempo. Mira, un ejemplo común es que los padres dejan que sus hijos pasen horas frente a las pantallas sin supervisión porque así no los molestan. Estudios sobre estilos de crianza demostró que la permisividad excesiva está asociada con mayor impulsividad, bajo rendimiento académico y mayores problemas de conducta en los adolescentes. Ahora voy con el segundo error que cometen los padres. Autoritarismo. ¿Y qué es eso? Pues es esa autoridad inflexible, gritos, que estos padres autoritarios recurren con castigos severos, incluso violencia física, generando en los hijos resentimiento hacia sus padres y algunos incluso odio. Por ejemplo, un padre que golpea la mesa y grita para imponer respeto sin escuchar lo que su hijo siente y piensa.
Este enfoque puede generar obediencia momentánea, en algunos casos, pero generalmente lo que más produce es miedo y resentimiento y alejamiento emocional. Yo no quiero estar con mi padre que no hace sino regañarme y maltratarme. Y si a eso le agregan castigo físico, pues va a ser peor porque eso va a afectar el comportamiento del adolescente a largo plazo. Un tercer error, inconsistencia en las reglas. Este error es muy frecuente y es que los padres cambian las reglas según su estado de ánimo. Hoy le permiten hacer lo que ayer estaba prohibido y mañana vuelve a ser castigado por lo que ya le permitió hacer. Voy a poner un ejemplo. Miren, una madre que castiga a su hijo por no hacer la tarea, pero la semana siguiente ignora la misma falta porque está cansada. Esa falta de coherencia genera confusión, erosiona erosiona la autoridad y en los hijos hay inconsistencia, no puede haber disciplina y comienzan a tener problemas emocionales y conductuales. Un cuarto problema es la falta de comunicación. Sí, muchos padres caen en el error de hablar solo para dar órdenes, sin escuchar ni mostrar interés por lo que sus hijos sienten o piensan. Un caso sería el de un hijo que quiere contar lo que le pasó en la escuela, pero recibe como respuesta, no tengo tiempo ahora. Incluso algunos padres pueden hacerlo en forma más grosera. No tengo tiempo ahora para tus tonterías. Bueno, esa ausencia de diálogo abierto pues crea un muro entre generaciones. Según Rogers y Werbar, que investigaron esto en el año 2018, dicen que una comunicación pobre en la familia incrementa los niveles de ansiedad y genera conducta de riesgo en los adolescentes. Un quinto error, comparaciones destructivas. Frases como, tu hermano sí me da orgullo, ojalá fuera como los hijos de los vecinos, ¿por qué no tiene las mismas calificaciones que tiene tu prima? Esas frases, en lugar de motivar, no hacen sino herir profundamente. Las investigaciones hechas sobre este tema confirman que las comparaciones negativas generan resentimiento, baja autoestima en los adolescentes. Ahora, ¿qué nos dice Dios con respecto a ello? La palabra de Dios aconseja a los padres evitar palabras o acciones que provoquen lastimar o herir a sus hijos e incluso producirles ira. Miremos qué dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Dice el Señor, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créanlos en disciplina y la amonestación del Señor. Esto significa que la disciplina debe ser firme pero amorosa, no con palabras que los dañen. Debe ser constante y nunca dañina. No podemos hacer que nuestros hijos se airen hacia nosotros. No provoquemos ira en ellos. Ahora, quiero entrar en otro aspecto fundamental del programa, las estrategias. Eso es lo que tú estabas esperando. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para guiar con firmeza y con amor a un adolescente sin control? Pues hasta aquí hemos visto los errores más comunes de los padres, pero el siguiente paso es aplicar estrategias correctas que permitan restaurar la autoridad con amor sin caer en la permisividad, sin caer en el autoritarismo que ya expliqué. Te compartiré 7 estrategias que te ayudarán a hallar a un adolescente fuera de control. Cabe señalar que esto requiere constancia, equilibrio y una visión espiritual que ponga a Dios como centro del hogar. Estrategia número 1, establecer límites claros y consistentes. Los adolescentes necesitan saber hasta dónde pueden llegar. Los límites no son cadenas, sino son murallas de protección para ellos mismos y para toda la familia. Estudios han revelado, han confirmado que el adolescente con padres que pone reglas claras y las cumplen de forma consistente muestra menor involucramiento en conductas de riesgo por parte de ellos. Por ejemplo, fijar horarios para el uso de las pantallas y cumplirlos sin ceder a presiones es fundamental. Así que pon límites y a veces esos límites necesitan ser escritos, redactados como acuerdos, publicados, colocados en casa, en un lugar en la pared, para que así todos lo puedan tener. Puedan leerlos. El segundo aspecto es la disciplina positiva. Mira, la disciplina positiva busca enseñar que las consecuencias deben ser lógicas y relacionadas con la conducta. Si el adolescente no cuida sus pertenencias, la consecuencia lógica es que no se le repongan de inmediato. Así que él tiene que aprender que toda causa tiene una consecuencia.
Estrategia número 3, dedique tiempo de calidad. Uno de los factores que más influye en la conducta adolescente es la presencia activa de los padres. Un estudio publicado por un journal o una revista de investigación científica sobre la adolescencia señala que el tiempo compartido en familia reduce los niveles de ansiedad, fortalece la regulación emocional de los jóvenes. Te sugiero una idea que funciona en la mayoría de los casos. Mira, organiza una comida semanal en familia, sin celulares ni televisión, donde todos comparten las experiencias. Si los padres comienzan a hablar, eso va a motivarlos a que los jóvenes hablen también. Aquí te doy la estrategia número 4. Escucha activamente y comunícate respetuosamente con tus hijos. La comunicación no es un monólogo, es un puente. Saber escuchar sin interrumpir, sin juzgar, genera confianza. Según Rogers, en el año 1957, el padre y la terapia centrada en la persona y la escucha empática, él habla la importancia de poder escuchar para transformar y validar las emociones del otro. Por ejemplo, cuando un hijo ha llegado enojado y dice, nadie me entiende, la respuesta no debe ser, exageras, no, sino, quiero comprender lo que sientes. Ven, siéntate a mi lado, háblame más, quiero saber qué estás sintiendo. Eso es escucha empática y escucha activa. La siguiente estrategia es el reconocimiento y el refuerzo positivo. Muchas veces los padres se enfocan solo en lo negativo. Y eso es lo que le viven recordando. Olvidan reconocer los logros. Por pequeños que sean, hay que reconocerlos. Skinner, en el año 1953, ya mostraba en sus estudios sobre condicionamiento operante que la conducta reforzada positivamente tiende a repetirse. Felicitar al hijo por llegar a tiempo a casa, en lugar de enfocarse únicamente en las veces que llegó tarde, pues eso hace más bien. Y más bien decirle, hijo, me siento feliz porque ha llegado temprano a casa. Así me gustaría que fuera siempre. Estrategia número 6, ejemplo de autocontrol. Un padre que grita para pedir calma envió un mensaje contradictorio. Los adolescentes aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y la Biblia enseña que así debiera ser. Debemos ser cuidadosos para no airarnos y darles un mal ejemplo a nuestros hijos. Proverbios 16:32. Proverbios capítulo 16, el versículo 32. Dios muestra en su palabra esta gran verdad. Dice Dios, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eso es autocontrol. Los padres debemos aprender a autocontrolar nuestras emociones. Se llama dominio propio en la Biblia. Y cuando lo hacemos, le estamos dando una lección poderosa a los hijos, que también deben hacerlo así. La estrategia número 7 es un enfoque espiritual en la crianza. Un adolescente fuera del control necesita no solo reglas humanas, sino la guía divina. La verdadera educación incluye la enseñanza de la obediencia a Dios como la base para la formación de su carácter. Esto significa que la disciplina cristiana debe ir acompañada de oración, lectura de la Biblia, confianza en el poder de Dios para transformar los corazones rebeldes. No quieras obligarlo, simplemente decirle, hijo, ¿crees que sería bueno que oráramos juntos? Dios puede ayudarnos y eso puede tocar el corazón sensible del hijo para decir, claro que sí, papá, y ahí se ponen de rodillas. Y aunque él no quiera orar, tú oras. El otro aspecto, y quizás el último que quiero destacar en el tema de hoy, es el papel de la fe y la iglesia en la restauración del adolescente. Cuando los padres se enfrentan a la crisis de un hijo fuera de control, es común sentirse solos, desbordados, sin recursos. Sin embargo, la restauración no depende únicamente del esfuerzo individual de la familia. La fe en Dios y el apoyo de la comunidad se convierten en factores determinantes para superar esta etapa difícil y transformar la vida del adolescente. Miren, la fe debe ser una fuente de esperanza y de resiliencia. Son numerosos los estudios que muestran que la espiritualidad provee recursos emocionales poderosos frente a la crisis. En una investigación hablando acerca de la religiosidad y la salud mental señala que los jóvenes involucrados en práctica de fe, en la iglesia, en oración, en el culto familiar, presentan índices bajos de depresión, de ansiedad y de conductas autodestructivas. El poder de la oración intercesora es fundamental, queridos padres. Los padres debieran orar muchísimo por la dirección divina para que los ángeles de Dios custodien a sus hijos. La oración intercesora no es un recurso simbólico, es un arma espiritual fuerte que abre las puertas
a la intervención divina en el corazón de los jóvenes. Padres que oran unidos, incluso en medio de las lágrimas, experimentan paz y fortaleza para perseverar. ¿Y qué me dicen ustedes de la comunidad de fe, la iglesia, como una red de apoyo? Un adolescente fuera de control necesita más que disciplina y consejo, necesita un entorno saludable que pueda modelar valores positivos en su vida. La iglesia puede convertirse en un espacio de guía, de alegría para él. Los estudios que se han realizado sobre la relación que hay entre la vida espiritual de los jóvenes y su comunión con la iglesia demostraron que los adolescentes activos en comunidades de fe tienen menor propensión a las adicciones y tienen más probabilidad de desarrollar un sentido de propósito en la vida. Por ejemplo, la participación en los clubes de conquistadores, de guías mayores dentro de la iglesia adventista, les provee a los adolescentes un espacio para hacer nuevos amigos, para desarrollar hábitos de disciplina. El participar de programas juveniles, de servicio comunitario, mentorías espirituales, grupos pequeños de jóvenes, donde pueden expresar sus luchas y encontrar acompañamiento, serán fundamentales para su crecimiento. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la consejería profesional. Sí, pero consejería profesional con perspectiva cristiana. Les recomiendo que busquen a psicólogos cristianos. La fe no está reñida con la psicología, sino que ambas pueden complementarse. La consejería profesional cristiana ofrece herramientas para abordar problemas emocionales profundos que experimentan los adolescentes, como el abuso de sustancias, la violencia familiar, la depresión, la ansiedad. Integrar consejería clínica con dirección espiritual es una de las vías más efectivas en este proceso de restauración, una clave para ti. La responsabilidad compartida de la comunidad es importante también. Mira, los padres no pueden ni deben luchar solos. Los abuelos, los tíos, los maestros, los líderes espirituales también tienen la responsabilidad de acompañar al adolescente en su proceso. Se necesita un esfuerzo unido para salvar a los jóvenes de esa influencia del mundo. Cuando la familia y la comunidad se unen en oración, apoyo y acción, se multiplican las posibilidades de restauración. Hay muchos testimonios acerca de hogares transformados por el poder de Dios. Tu hogar puede convertirse en un testimonio. Cambiar es posible. La gracia de Dios transforma vidas, restaura adolescentes. Puede cambiar estilos de vida, pero necesitamos nosotros ser modelo para ellos. Hay que decirle al adolescente, y bueno, los padres tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 17. Un texto usado mucho por nosotros los predicadores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo puede ser hecho nuevo. Voy a comenzar a concluir diciendo que el desafío de crear hijos adolescentes es grande. Requiere firmeza, paciencia, un enfoque espiritual equilibrado, comunicación clara, disciplina consistente, amor incondicional. Todas estas son herramientas para conducir correctamente el camino de vida de nuestros hijos. La ciencia demuestra que la intervención temprana y el acompañamiento familiar reducen las probabilidades de conducta de riesgo. La Biblia recuerda que los hijos necesitan corrección, pero también ternura, dirección, amor, para desarrollar en ellos valores eternos. Y escucha, querido padre, juega lo que a ellos les gusta jugar, sal a donde les gusta ir, come lo que les gusta comer. De esa manera ellos van a sentir que tú eres parte de su vida. Ningún padre está solo en esta difícil tarea. Tiene la ayuda de Dios. También tiene el apoyo de la iglesia. Y la perseverancia en los principios bíblicos, en el culto familiar, en la oración, en la fe, pues va a traer restauración a los hogares. Los padres deben de ejercer autoridad con sabiduría y con ternura. Jamás, jamás con aspereza y dureza. Los hijos que son gobernados en el hogar crecerán con caracteres equilibrados cuando los padres se convierten en esa guía protectora. Padres, no permitan que el temor, la desesperanza los paralice. Sus hijos, aunque parezcan fuera de control, pueden ser rescatados. Busca apoyo profesional, consejería pastoral y busca cuáles son las mejores herramientas de comunicación para los adolescentes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cómo Vivir la Vida. Te espero en el próximo programa para obtener sabiduría divina, para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga.